Hola, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Bienvenido al segundo video o a la segunda sesión en este estudio que estamos haciendo sobre el Evangelio según Marcos. En el video anterior estuvimos hablando un poco sobre las generalidades o aspectos introductorios de este Evangelio y ya ahora nos corresponde pues abordar un poco más lo que el texto está diciendo, meditar en él y a lo mejor sacar algunas conclusiones finales. Hoy vamos a ver esta pequeña porción que es prácticamente la introducción a Marcos, es Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. En esta sesión vamos a estar usando la Reina Valera 1960, pues que es la más accesible para muchos de nosotros. Y lo que vamos a hacer en esta sesión está ahí, es orar, leer, estudiar y aplicar. Así que sin más introducción a esto, te invito a que podamos orar brevemente. Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder acercarnos a tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas edificarnos a través de ella. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a poder internar o guardar tus principios, tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de nuestras vidas y llénanos cada vez más de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bien, hemos orado. Ahora lo que debemos hacer o lo que necesitamos hacer es leer el texto. El texto está aquí tal como está en la Reina Valera 1960. Dice la Escritura, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba, diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bien, en este paso de la lectura nosotros podríamos marcar algunas frases o pensamientos sobresalientes en este pasaje, ¿no? Podríamos marcar como, por ejemplo, principio del Evangelio de Jesucristo, es una frase o una oración muy importante. También podemos notar que el escritor cita a Isaías, el profeta, luego vamos a ver esto con más detalle. Luego podríamos ver las palabras que se repiten en este texto. Si nosotros nos damos cuenta, encontramos pecados y así otras palabras que ustedes pueden hacer en casa, buscando aquí ciertas ideas que son evidentes en nuestra lectura. Pueden hacer esto, si gustan pueden poner pausa al video y hacerlo como ustedes sientan mejor. Ya que volvieron de hacer este pequeño ejercicio, nos compete ahora profundizar en lo que el texto menciona. En el primer versículo nosotros nos encontramos con la expresión principio del Evangelio de Jesucristo. Este nombre Jesucristo es muy evidente que será muy central o muy necesario en toda la narrativa que Marcos nos presentará. Todo lo que Marcos dice va en relación a Jesús, no va en relación a otra persona. Y a diferencia de los otros evangelios sinópticos que son Lucas y Mateo, Marcos no comienza con una genealogía describiendo de dónde viene Cristo, quiénes son sus antecesores, sino que nos lleva a una introducción, un prefacio que nos muestra de una manera muy resumida el enfoque de su escrito. Y esto es lo que nos dice en el primer versículo. El Evangelio de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Ahora, hay mucha discusión en cuanto a esta frase Hijo de Dios en la academia, particularmente aquellos que tratan la crítica textual, ya que en algunos manuscritos la frase Hijo de Dios no se encuentra en algunos manuscritos,
Sin embargo, muchas traducciones al español y al inglés utilizan esta frase, puesto que de alguna manera está conectada con todo lo que el Evangelio nos dice. Y hay algunas versiones que no usan la frase Hijo de Dios, pero que ponen por ahí una nota al pie de página para decirnos que en otros manuscritos sí está incluida esta frase. Ahora, Jesucristo es una palabra compuesta, es un nombre compuesto. Jesús el Cristo o Jesús el Mesías, en otro caso el ungido, ¿no? Cristo es el ungido de Dios y esta es una gran y buena noticia. O sea que todo este evangelio tiene que ver con este Mesías que había sido profetizado en los antiguos tiempos. En esta obra, que es muy buena, por cierto, este comentario de Marcos, escrito por Robert Stein, él dice que Marcos ciertamente no carece de información sobre lo que Jesús enseñó, pero se concentra principalmente en quién es Jesús y qué hizo. Marcos es muy práctico, sí encontramos doctrina evidentemente, pero Marcos nos está mostrando quién es el Mesías, quién es Jesús. El hecho de que Jesús no comience a predicar hasta después del arresto de Juan el Bautista indica que las buenas noticias de versículo 1 del capítulo 1 que introduce esta porción deben entenderse como las buenas noticias sobre Jesucristo que se encuentran en estos primeros versículos. Es decir, las buenas noticias de Jesús van a trazar todo el contenido del texto y todo el ministerio de Jesucristo. Cristo viene a mostrarnos que el reino de Dios se ha acercado y se ha acercado porque Él está aquí, porque Él está trayendo el reino de Dios, está inaugurando el reino de Dios en la tierra. Entonces Marcos trata de mostrarnos esto, quién es este Jesús, quién es este Cristo. Este evangelio entonces no es una buena noticia sobre una victoria política o una victoria de algún caudillo político, militar, sino que es la victoria de Cristo, no sobre Roma, no sobre un imperio, sino sobre el poder del pecado, sobre la muerte misma. Este evangelio, nos dice Marcos, se trata sobre el Hijo de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esto es muy importante porque muchas veces resumimos el evangelio de unas maneras muy equivocadas. A veces lo presentamos como prosperidad, como bienestar, como dicha. Si bien es cierto, hay algunas relaciones con esto, pero el núcleo, el centro del Evangelio es Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Y Marcos nos quiere mostrar esto. El Evangelio para nosotros, la palabra Evangelio, resulta muy familiar y de tan familiar que es que a veces la hemos desvirtuado. Considero que si le preguntas a un cristiano por el significado de esta palabra, te va a decir que es buenas noticias, que es algo bueno, algo nuevo, algo de beneficio, pero no lo asociamos o no dimensionamos la gloriosa verdad que es el Evangelio de Jesucristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados, éramos hijos de ira, estábamos directo a la condenación, pero Cristo vino a rescatarnos, el Hijo de Dios, a cada uno de nosotros. Donald English, en su comentario sobre Marcos, de esta serie que se llama La Biblia habla hoy, dice que Evangelio representaba buenas noticias en el sentido de anunciar algún evento significativo que hizo un cambio en la historia del mundo, como el nacimiento del emperador romano Augusto. Hay una historicidad esencial en el mensaje cristiano. Cuando se exploran las raíces del Antiguo Testamento del Evangelio, comenzamos a ver por qué es tan importante. En forma de verbo en hebreo, anunciar buenas noticias significa la irrupción del gobierno real de Dios, el advenimiento de su salvación, venganza y vindicación. El enfoque está en el pueblo elegido de Dios, pero las implicaciones van mucho más allá, especialmente cuando, como en el caso de la venida de Jesús, están bajo dominio extranjero. La irrupción de Dios tiene un significado mundial. Los que lo presencian deben contarlo. Por lo tanto, esta no es una noticia local, no es una noticia
buena, sencilla, es una noticia de niveles cósmicos. Cristo vino a derrocar el poder del mal. Cristo vino a liberar a su pueblo, al pecador de este poder maligno y a traerlo a su reino, y todo para la gloria de Dios. Hermanos, pensar en el Evangelio es algo glorioso porque estas buenas noticias no son tan grandes que no las podemos imaginar muchas veces, nos quedamos muy limitados, pero hoy quiero que consideres esto, las buenas noticias. El Evangelio es sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo, el Mesías. Gloria a Dios. Y esto nos lleva a este nombre o este título, Hijo de Dios. Y es que hay que decirlo muy claro, en nuestra época la divinidad y la humanidad de Jesucristo son muy distorsionadas por diferentes herejías que ya fueron condenadas hace siglos, pero que siempre resurgen en diferentes formatos. Por ejemplo, esta herejía del arrianismo que asumen que Dios o que Cristo, perdón, es una criatura, incluso el adopcionismo, y otro tipo de herejías que andan por ahí sobre la persona de Jesús. Sin embargo, el testimonio de las Escrituras es muy claro, y es que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Hoy en día, debido a todo esto de la Navidad, estoy grabando esto en diciembre, es muy popular, muy frecuente encontrarnos a personas hablando sobre el nacimiento de Jesucristo o sobre la vida de Jesús, pero lo hacen de una forma ajena al testimonio de las Escrituras. Muchos lo hacen ver como una especie de maestro, de profeta, un líder social, o una especie de iluminado, pero no lo ven como el Hijo de Dios. Mucha gente ve que sea imposible que Él sea Dios y lo desfiguran de tal modo que nos queda una versión de Jesús a nuestra manera o a nuestros gustos. Quiero citar nuevamente a Robert Stein. Él dice que en Marcos el título Hijo de Dios revela la relación única e incomparable de Jesús con Dios. Es el título favorito de Marcos para identificar a Jesús. Y cuando Marcos fue escrito, transmitió a la comunidad cristiana la idea tanto de la preexistencia como de la deidad. Recordemos, como hablábamos en el video anterior, que Marcos es el evangelio más antiguo, de modo que Marcos estaba transmitiendo enseñanzas muy claras sobre quién era Jesucristo. Y él dice, Jesús es el Hijo de Dios. Él no es un profeta más, no es un líder religioso o político, Él es el Hijo de Dios. Ahora, veamos también que en esta porción que estamos leyendo o estudiando de los versículos 1 al 8, el escritor menciona al profeta Isaías. Él dice en los versículos 2 al 3 que, como dice Isaías el profeta, pero en realidad si nosotros estudiamos más a fondo esto nos damos cuenta que Marcos está citando a Malaquías, está citando a Isaías, pero también está citando en la versión Septuaginta el libro de Éxodo. Y esto es algo muy interesante, hermanos, si lo consideramos a la luz de la indiferencia que actualmente tienen muchos cristianos hacia el Antiguo Testamento. Hay congregaciones donde no se predica el Antiguo Testamento, hay evangélicos que no leen el Antiguo Testamento a raíz de que han guardado en sus corazones este prejuicio de que ya no es necesario leer esto porque ya tenemos el nuevo y el cual es más claro que el antiguo. Sin embargo, los escritores apostólicos y el propio Jesús nos dan testimonio que el Antiguo Testamento o las escrituras hebreas son importantes para la vida cristiana. No hay cristianismo si nosotros omitimos las escrituras hebreas porque no entendemos de dónde viene esta esperanza mesiánica, no entendemos muchas cosas que los propios autores en el Nuevo Testamento están diciendo. Y volviendo a Marcos, Marcos ve un cumplimiento en Jesús sobre lo que los profetas habían hablado. En estas citas que él hace apunta que Juan el Bautista es el heraldo del Señor, es este hombre que va adelante dando un mensaje de que un rey viene, ¿no? Y Jesús es aquel para quien Juan está preparando el camino, preparando los corazones, preparando las mentes, llamando al arrepentimiento, que confiesen sus pecados, y lo llama
directo, ¿no? Juan no estaba con medias tintas, no estaba ahí vacilando, jugando, sino que él fue directo y dijo: arrepiéntanse de sus pecados, confiesen, bautícense para que puedan tener perdón. Entonces este inicio de Marcos es muy explosivo. Vemos movimiento aquí, movimiento allá. Es un hombre que aparece de pronto ahí llamando al pueblo a bautizarse, la multitud se aboca a él. Es algo extraordinario ver lo que Marcos nos está mostrando acerca de Juan y el bautismo de arrepentimiento. En cuanto a esto, escribe Orígenes: el camino del Señor debe estar preparado dentro del corazón, porque grande y espacioso es el corazón del hombre, como si fuera un mundo entero. Pero vean su grandeza, no en la cantidad corporal, sino en el poder de la mente que le permite abarcar un conocimiento tan grande de la verdad. Preparad pues en vuestros corazones el camino del Señor con una vida digna. Aquí el arrepentimiento, ¿no? Mantén recto el camino de tu vida para que las palabras del Señor entren sin estorbo. Esto escribía Orígenes en uno de sus comentarios sobre este tema, ¿no? Sobre esta porción. Bueno, que esto es tomado de este comentario de los padres de la iglesia. Y respecto al ministerio de Juan, quiero que veamos tres cosas: qué hacía Juan, qué es lo que predicaba e incluso cómo vestía. Es muy curioso que Marcos tome un espacio para hablar sobre esto. Allen Black en su comentario a Marcos dice, hablando sobre el bautismo, que es algo a lo que Juan se dedicó, ¿no? Iniciando su ministerio ahí, se dedica a bautizar. Dice que el bautismo como rito implica purificación. Para los judíos este no era un asunto desconocido. Antes de Juan, los rituales de inmersión ya eran comunes en Palestina. Muchos judíos practicaban repetidas inmersiones rituales autoadministradas para lidiar con la inmundicia. El bautismo de Juan difería en que era un evento de una sola vez, administrado por otro y conectado con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. O sea que era muy diferente a lo que habían visto los judíos. Desafortunadamente no sabemos con certeza si el bautismo de prosélitos para iniciar a los gentiles en el judaísmo se practicaba antes del ministerio de Juan. En cualquier caso, el bautismo de Juan no fue una inmersión ritual repetida, sino un evento único relacionado con el arrepentimiento y la confesión de pecados. Así que Juan, al llamar al pueblo, les estaba diciendo: ustedes necesitan ser limpios de sus pecados. Y aquí está un detalle muy interesante, y es la vestimenta de Juan. Marcos dice que Juan estaba vestido con pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y que comía langostas y miel silvestre. Ahora, esta presentación de Juan el Bautista cumple una función o tiene un propósito pedagógico, y es mostrarnos que Juan está relacionado con los profetas del Antiguo Testamento. Algunos estudiosos lo han concluido que el escritor quiere mostrarnos que Juan es un hombre del desierto, y ustedes recuerdan que la mayoría de profetas tienen esta relación con el desierto, con la soledad, con estar apartados de la corrupción y ser esa voz que emerge, ¿no?, para anunciar lo que Dios está diciendo. Samuel Pérez Milos, en su obra llamada Comentario Exegético al texto griego del Nuevo Testamento, escribe que Juan no solo era un heraldo con su palabra, sino con su propia vida. Por medio de su vestido, de su comida y de su modo de vida, se ponía en contraste con la arrogancia, corrupción y vanagloria que rodeaba la vida de muchos de sus hermanos de Judea. El egoísmo, el desenfreno, el orgullo y otros muchos pecados de sus contemporáneos eran denunciados simplemente con la presencia física y el estilo de vida del Bautista. Juan era un predicador integral del Evangelio del Reino. Así que Juan no solo estaba llamando al pueblo al arrepentimiento mediante su exposición o mediante ese bautismo, sino que también con su forma de ser o de vestir les estaba diciendo: miren, ustedes están viviendo en la opulencia del pecado, pero realmente Cristo o el Señor nos está viendo de esta manera. Es un profeta realmente Juan. Él estaba anunciando a aquel que venía, pero también estaba denunciando a un pueblo que se había apartado de Dios. Muy similar a lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Juan estaba hablando de alguien más poderoso que él, alguien más sublime. Su predicación y bautismo solo era algo introductorio, solo eran cosas
que estaban hablando eran un eco de lo que estaba sucediendo o de lo que estaba viniendo hacia el pueblo de Israel. Y este que venía iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. En cuanto a esto del fuego se ha dicho mucho, ¿no? Y puede ser que tú pienses que ser bautizado en fuego es como una experiencia aún más profunda relacionada al bautismo del Espíritu Santo, y estás en todo tu derecho de poder hacerlo. No vamos a debatir sobre esto. Sin embargo, Stein en su obra dice que la referencia al fuego del mensaje de Juan se entiende mejor con el sentido de un juicio negativo sobre los incrédulos. Muchos judíos tenían una concepción del juicio mesiánico que comprendía tanto la destrucción de sus enemigos como la restauración de Israel a su antiguo esplendor. Su venida habría de traer tanto retribución, condenación y juicio como redención, liberación y justicia. Para los arrepentidos de Israel, el bautismo del Mesías estaba relacionado con el don del Espíritu Santo. Para los no arrepentidos, sin embargo, su venida traería un bautismo ardiente de juicio. Entonces Marcos está haciendo un anuncio escatológico. Los últimos tiempos han comenzado. El bautismo de Juan era simbólico, era provisional de una realidad que estaba por venir, la cual es permanente y más poderosa. El juicio viene, dice Juan, y el Mesías bautizará con espíritu y también con fuego, trayendo juicio al pueblo que se ha apartado de él, al pueblo que lo ha deshonrado, que con sus labios lo honra, pero con sus corazones están lejos de él. Es un anuncio muy poderoso el que Juan el Bautista está realizando. En cuanto a esto, también Edwards, en su obra o en su comentario sobre Marcos, escribe que esta es una declaración extraordinaria porque en el Antiguo Testamento el otorgamiento del Espíritu pertenece exclusivamente a Dios. Entonces Juan estaba diciendo, ¿saben? Este que los va a bautizar en Espíritu es Dios. De una manera implícita se está diciendo. La declaración de Juan, según Marcos, transfiere el otorgamiento del Espíritu a Jesús, indicando una vez más que, como Él es mayor, Jesús vendrá en el poder y en la prerrogativa de Dios. El poder espiritual del bautismo mesiánico reemplazará así el símbolo del agua en el bautismo humano. El Espíritu Santo identifica el poder espiritual de Jesús con Dios, evitando así que el poder divino se malinterprete como algo satánico o malvado. De modo que Jesús está trayendo una nueva era, un nuevo tiempo, está inaugurando los tiempos finales, está trayendo el reino de Dios a la tierra y particularmente a la vida de Israel. Así que nos encontramos con varios asuntos aquí en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Lo primero que hemos visto es de quién se trata el Evangelio. Se trata sobre Jesucristo, sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios, que viene a rescatar pecadores. Entonces el Evangelio no es un anuncio de que no tendrás problemas en la vida, no es un anuncio de que serás más próspero, que tendrás mayores utilidades en tu negocio, que tendrás menos problemas. El Evangelio no tiene que ver centralmente con eso. Dios en su voluntad puede ser que te prospere, puede ser que tengas menos problemas, que no te enfermes mucho. Dios puede hacerlo, no voy a discutir eso porque Dios lo puede hacer, pero el mensaje, el corazón, el foco del Evangelio es Cristo rescatando al pecador, Cristo trayéndonos o reconciliándonos con el Padre por medio de su sacrificio. Lo segundo que hemos visto es la conexión indisoluble entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y esto nos lleva a considerar que todo el consejo de Dios es para nosotros. No abraces esta idea emergente de que el Antiguo Testamento no es importante. Claro que es importante. Si tú quieres comprender el Nuevo, debes conocer el Antiguo. Así que procura leer las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Tercero, nos muestra a Juan el Bautista como un heraldo del Rey. De forma similar, nosotros los cristianos, nosotros también, somos embajadores de Cristo. Estamos anunciándole al mundo este nombre glorioso, el nombre de Jesucristo, y le decimos al mundo que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Cristo puede rescatarlos del poder del pecado. Y al igual que Juan el Bautista, nosotros anunciamos este Rey que viene, que regresará. Pronto Cristo regresará
y necesitamos anunciar esta verdad gloriosa. No debemos avergonzarnos de decir: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Es una verdad gloriosa y debemos seguir proclamándola, tanto a cristianos como a no cristianos, la gloriosa esperanza bienaventurada. Así que hemos visto varias cosas. Bueno, eso es lo que yo he visto. A lo mejor tú, mientras estás estudiando esta porción, mientras estás profundizando más, puedes encontrar otros asuntos, otras ideas, más material. Yo te invito a que estos videos no los tomes así como una referencia completa, sino como una guía, como una especie de motivación para que tú también puedas estudiar la palabra y crecer en ella. Y esperamos que la tercera sesión sea de provecho para ti. De hecho, la próxima sesión se trata sobre Jesús y la predicación del Evangelio. Estaremos viendo Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Así que te invito a que puedas darle like a este video, y si estás escuchándolo en Spotify o en cualquier otra plataforma, que puedas suscribirte para así apoyar estos proyectos y seguir creando estos materiales para ustedes. Gracias por estar ahí, que Dios te bendiga.